¿De qué sirve orar todas las noches si en tu corazón estás juzgando a los demás? Ella creía que estaba bien con Dios hasta que la vida la puso en el mismo lugar de aquellos que despreciaba. ¿Y lo que pasó después? Nadie lo esperaba. Así que, quédate hasta el final y no olvides suscribirte para más historias como esta. En el pueblo de Jamundí vivía Juanita, una mujer de 30 años conocida por su disciplina y su vida ordenada. Su casa, rodeada de campo y algunos animales, reflejaba esfuerzo y constancia. Muchos la consideraban ejemplo, alguien que hacía las cosas bien. Pero lo que nadie veía era lo que ocurría cada noche, cuando el silencio lo cubría todo. Al caer la noche, Juanita terminaba sus tareas, cerraba la puerta con cuidado y se preparaba para su rutina más importante. Se arrodillaba junto a su cama, juntaba sus manos y cerraba los ojos. Su voz era suave, aparentemente sincera. Era el momento donde sentía que todo en su vida estaba en orden. O al menos eso creía. Gracias, Señor, por este día, por lo que tengo, por mi casa y mi trabajo. Susurraba con calma. Pero su oración no terminaba ahí. Tras unos segundos de silencio, su tono cambiaba, casi imperceptible, como si algo dentro de ella necesitara compararse para sentirse en paz. Y gracias, porque no soy como otros. Ese otros tenía nombre. Durante el día, Juanita caminaba por el pueblo con la mirada firme y la espalda recta. Sí veía a Raúl, el lechero de 40 años, apenas asentía con la cabeza. Lo observaba cargar sus baldes con esfuerzo y pensaba, sin decirlo en voz alta, que era un hombre conformista, alguien que nunca aspiró a más. Con Rosa, una mujer de 60 años, su actitud era aún más distante. La veía sentada frente a su casa, con el rostro marcado por los años y una vida difícil. Para Juanita, Rosa era el ejemplo de lo que no debía hacer. Alguien que, según ella, no tomó buenas decisiones. Nunca se lo dijo directamente, pero lo pensaba cada vez que la veía. Esa tarde, mientras Juanita revisaba a sus animales, Rosa se acercó lentamente apoyándose en la pared. La miró con una mezcla de calma y cansancio, como quien ha aprendido a observar más allá de las apariencias. Juanita, trabajas mucho, pero te veo sola siempre. Juanita levantó la mirada, incómoda, sin esperar esa conversación. Rosa continuó, sin elevar la voz. Tienes 30 años, y no es que falten hombres, es que a veces el corazón se vuelve duro sin que uno se dé cuenta. Juanita apretó los labios. Estoy esperando a alguien que tenga propósito, no a alguien que se conforme con cualquier vida. Sus palabras salieron firmes, pero algo en el ambiente cambió. Rosa no respondió de inmediato. Solo la observó en silencio, como si entendiera algo que Juanita aún no veía. Luego asintió levemente y se retiró sin discutir. Juanita se quedó allí, inmóvil por un segundo, pero rápidamente volvió a sus tareas, convencida de que no había nada que reflexionar. Para ella, todo estaba claro. Esa noche, Juanita volvió a arrodillarse como siempre. Repitió sus palabras con precisión, como si siguiera un orden aprendido. Gracias, Señor, por no dejarme caer como otros. En su mente aparecieron imágenes: Raúl, Rosa y otros más. No sentía culpa, al contrario, sentía tranquilidad. Creía que estaba siendo sincera. Terminó su oración, se acostó y cerró los ojos con una sensación de paz. Afuera, el viento movía suavemente los árboles y el campo permanecía en calma. Juanita dormía convencida de que estaba bien con Dios, sin imaginar que lo que repetía cada noche era exactamente lo que empezaría a cambiar su vida. Los días en el pueblo seguían su curso, pero dentro de Juanita algo se afirmaba cada vez más. Su rutina no cambiaba: trabajo, silencio y oración. Sin embargo, lo que al inicio parecía gratitud, poco a poco se convertía en una forma constante de comparación.
Sin darse cuenta, su paz dependía de sentirse distinta a los demás. Esa noche, como siempre, se arrodilló junto a su cama. Cerró los ojos con firmeza y comenzó a orar. «Gracias, Señor, por lo que me das». Hizo una pausa breve y continuó. «Gracias porque no vivo como otros, sin orden, sin propósito». Sus palabras eran suaves, pero el fondo era claro. No hablaba con Dios, se comparaba frente a Él. Al día siguiente, el sol apenas salía cuando Juanita ya estaba revisando sus animales. Todo en su terreno parecía bajo control. Esa sensación le daba seguridad. Mientras tanto, a lo lejos, vio a Raúl batallando con uno de sus baldes derramados, limpiando el suelo con prisa. Juanita observó en silencio, pero no se acercó. Raúl levantó la mirada y, con una sonrisa cansada, intentó saludar. «Buenos días, Juanita». Ella respondió apenas con un gesto leve, sin detenerse. «Buenos». Siguió caminando. Para ella, ese tipo de descuidos confirmaban lo que pensaba. Falta de disciplina, falta de visión. Una vida sin dirección clara. Más tarde, mientras acomodaba unos utensilios en su casa, recordó la escena. Negó suavemente con la cabeza. Así es la gente. Vive el día a día y luego se pregunta por qué no avanza. No lo dijo en voz alta, pero lo pensó con firmeza. Y ese pensamiento, repetido muchas veces, comenzaba a convertirse en una verdad para ella. Esa misma tarde, Rosa estaba sentada frente a su casa, respirando con dificultad. Su cuerpo mostraba cansancio, pero su mirada seguía siendo tranquila. Juanita pasó cerca, la vio, y dudó un segundo. Pero no se detuvo. Pensó, cada quien vive lo que construye, y siguió caminando. Esa noche, la oración volvió. Pero ya no era igual que al principio. Había más firmeza en sus palabras. «Señor, gracias porque me has dado entendimiento». Su voz bajó ligeramente. «Porque no soy como Raúl, ni como Rosa». Por primera vez, los nombró directamente, y en su interior. Eso no le pareció incorrecto. El patrón se repitió noche tras noche. Las palabras cambiaban poco, pero la intención crecía. Ya no era solo gratitud, era una forma de afirmarse, de sentirse en el lugar correcto, de asegurarse de que su vida estaba por encima de otras. Sin notarlo, dejó de escuchar y empezó a justificarse. Durante el día, esa actitud también se hacía más evidente. Ya no solo pensaba diferente, actuaba diferente. Su trato era más frío, sus respuestas más cortas, su mirada más distante. No discutía, pero tampoco conectaba. Para ella, mantenerse apartada era una forma de mantenerse correcta. Esa noche, al terminar su oración, se acostó con la misma sensación de tranquilidad. Todo parecía estar en su lugar. No había conflicto, no había culpa, solo una certeza silenciosa de que estaba haciendo lo correcto. Sin darse cuenta, su corazón ya no solo juzgaba en silencio, ahora lo hacía con convicción. Y eso estaba a punto de tener consecuencias. El cielo amaneció gris aquel día, como si algo en el ambiente se sintiera distinto. Juanita salió temprano a revisar su ganado, pero notó el silencio del pueblo más pesado de lo normal. No le dio importancia. Para ella, cada día era una oportunidad de seguir haciendo las cosas correctamente. Nada parecía fuera de lugar. Aún. Mientras acomodaba unos recipientes, vio a Raúl pasar con paso apresurado. Ya no tenía la calma de otros días. Su rostro reflejaba preocupación. Juanita lo observó de reojo, sin acercarse. Pensó que, como siempre, seguramente se trataba de algún problema que él mismo había causado. Siguió en lo suyo. Minutos después, Raúl se detuvo frente a la cerca de Juanita. Dudó un instante antes de hablar, como si no estuviera seguro de pedir ayuda. «Juanita». Ella levantó la mirada lentamente, sin moverse de su lugar. «¿Sí?».
Su tono fue neutro, pero distante. Raúl tragó saliva antes de continuar. Rosa, está muy mal. No ha comido en todo el día y casi no puede levantarse. Juanita no respondió de inmediato. Solo lo miró, esperando que terminara. Tú siempre tienes algo caliente. Pensé que quizá podrías ayudar con una sopa. El silencio cayó entre los dos. Juanita bajó la mirada por un segundo, pero no por duda, sino para ordenar sus pensamientos. Luego respondió con calma, pero con firmeza. Raúl, uno tiene que aprender a vivir con las decisiones que toma. Raúl frunció ligeramente el ceño, sin entender del todo hacia dónde iba esa respuesta. Juanita continuó, ahora más segura de sus palabras. Dios nos enseña que cada quien cosecha lo que siembra. Si Rosa vivió así, ahora tiene que enfrentar su realidad. Raúl quedó en silencio. No esperaba eso. No era una discusión. Era un cierre. Una respuesta que no dejaba espacio para insistir. Raúl bajó la mirada lentamente. Sus manos, aún manchadas de trabajo, se cerraron con frustración contenida. Entiendo. No dijo más. No discutió. Solo dio un paso atrás, como aceptando que ahí no encontraría ayuda. Juanita tampoco añadió nada. Para ella, la conversación había terminado correctamente. Cuando Raúl se fue, Juanita volvió a sus tareas como si nada hubiera pasado. En su mente no había conflicto. No sentía culpa, ni duda. Al contrario, sentía que había actuado con firmeza, con principios. Para ella, ayudar no siempre era correcto, especialmente cuando alguien no hizo bien las cosas. Esa noche, como siempre, se arrodilló junto a su cama. Cerró los ojos y comenzó a orar con la misma seguridad de siempre. Gracias, Señor, por darme claridad. Hizo una pausa breve y añadió, porque no tengo que cargar con los errores de otros. Sus palabras fueron suaves, pero definitivas. Terminó su oración y se acostó sin inquietud. Afuera, el viento soplaba con más fuerza que otras noches, moviendo las ramas de los árboles. Pero dentro de su casa, todo parecía en calma. Juanita cerró los ojos convencida de que había hecho lo correcto, sin saber que esa decisión acababa de marcar el inicio de su caída. Amiga y amigo, antes de continuar con esta historia, quiero hacerte una pregunta. ¿Desde qué país y ciudad nos acompañas hoy? Escríbelo aquí abajo en los comentarios, me encantaría saberlo. Y déjame contarte algo, y es que el 96% de quienes ven estos videos aún no están suscritas. Si eres uno de ellos, anímate a suscribirte ahora mismo. De verdad, gracias por estar aquí. El amanecer llegó, pero ya no se sentía igual. Juanita salió como siempre, aunque con una leve sensación de incomodidad que no supo explicar. El aire estaba más frío, el silencio más pesado. Caminó hacia el corral, esperando encontrar todo en orden. Pero algo no encajaba en la quietud del lugar. Al acercarse, notó que una de sus vacas estaba echada, sin moverse. Frunció el ceño y se agachó a observarla. El animal respiraba con dificultad. Juanita tocó su lomo con preocupación, pero rápidamente se incorporó, intentando mantener la calma. Debe ser algo pasajero, se dijo a sí misma sin profundizar. Durante el resto del día, trató de continuar con su rutina, pero su atención volvía una y otra vez al animal. Aún así, no buscó ayuda. No llamó a nadie. En su mente, todo tenía que resolverse como siempre, con orden, con control y con fe. Dios proveerá, repitió en voz baja. Al día siguiente, la situación empeoró. La vaca ya no se levantó. Su respiración era débil, casi imperceptible. Juanita sintió un nudo en el pecho, pero lo reprimió. Miró alrededor, como si esperara que alguien apareciera, pero estaba sola, y decidió seguir sola. Horas después, el animal murió. El silencio en el corral se volvió absoluto.
Juanita se quedó de pie, inmóvil, sin saber cómo reaccionar. Era la primera vez en mucho tiempo que algo se le salía de las manos. Pero en lugar de cuestionarse, se aferró más a su postura. Dios sabe lo que hace. Los días siguientes no trajeron mejora. Otra de sus vacas empezó a mostrar los mismos síntomas. Esta vez, el miedo apareció más rápido. Juanita caminaba de un lado a otro sin saber qué hacer. Pero aún así, no buscó ayuda. Su orgullo no le permitió hacerlo. El cansancio comenzó a notarse en su cuerpo. Dormía mal, comía poco, y su energía ya no era la misma. Una tarde, mientras intentaba levantar un balde, sintió un mareo fuerte y tuvo que apoyarse en la pared. Por primera vez, su propio cuerpo empezaba a fallar. Esa noche, se arrodilló como siempre, pero algo era distinto. Sus manos temblaban levemente. Cerró los ojos e intentó empezar su oración. Gracias, Señor. Pero se detuvo. No pudo continuar. Las palabras no salieron como antes. El silencio llenó la habitación. Respiró hondo y lo intentó de nuevo, esta vez con una voz más débil. Señor, yo he hecho todo bien. Hizo una pausa larga, con los ojos aún cerrados. ¿Por qué me está pasando esto? No hubo respuesta, solo silencio. Un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Esa noche no durmió bien. Su mente no dejaba de repetir lo mismo. Al amanecer, sentada al borde de la cama, murmuró en voz baja: No puede ser, yo no soy como ellos. Pero esta vez, la frase no sonó firme, sonó vacía, porque poco a poco, su realidad empezaba a parecerse a la que tanto había juzgado. Los días siguientes se volvieron pesados. Juanita apenas tenía fuerzas para levantarse. Su cuerpo estaba débil y el silencio en su casa era constante. Donde antes había movimiento y control, ahora solo quedaba cansancio. Miraba alrededor y todo parecía más grande, más vacío, como si el lugar ya no le perteneciera. El hambre comenzó a sentirse con fuerza. Intentó cocinar algo, pero sus manos temblaban demasiado. Se apoyó en la mesa para no caer. Respiró hondo y miró la puerta. Por un momento dudó, pero entendió que no podía seguir sola. Tenía que salir y pedir ayuda. Con pasos lentos, salió al camino. El sol estaba alto, pero no lograba calentar su cuerpo. Caminó unos metros y vio a lo lejos a un vecino. Intentó llamarlo, pero su voz apenas salió. «Disculpa». El hombre la miró brevemente y continuó su camino, apurado. Juanita bajó la mirada. Siguió avanzando, buscando a alguien más. Tocó la puerta de otra casa. Esperó. Nadie abrió. Volvió a tocar, esta vez con menos fuerza. El silencio fue la única respuesta. Se quedó allí unos segundos, hasta que entendió. No había cercanía. Nunca la hubo. Se apoyó en la pared, respirando con dificultad. Su mente empezó a llenarse de recuerdos. Escenas que hasta ese momento no habían tenido peso, pero ahora regresaban con fuerza. Raúl frente a ella, pidiendo ayuda, su voz, su mirada. Recordó claramente sus propias palabras. Cada quien cosecha lo que siembra. El eco de esa frase retumbó en su mente. Sintió un nudo en el pecho. No era enojo. Era algo más profundo. Algo que no había sentido antes. Por primera vez, se escuchó a sí misma. Luego recordó a Rosa, débil, sentada, necesitando ayuda. Y ella, pasando de largo, justificándose, sintiéndose correcta. Su respiración se agitó. Todo empezaba a encajar, pero no como ella esperaba. No era injusticia, era consecuencia. Con esfuerzo, regresó a su casa. Cerró la puerta detrás de ella y se dejó caer lentamente al suelo. Ya no tenía fuerzas, ni para sostener su postura, ni para sostener sus ideas. El silencio ahora no era cómodo.
Era pesado y la envolvía por completo. Esa noche se arrodilló, pero ya no como antes. No había firmeza, no había estructura, solo había cansancio. Cerró los ojos y habló con dificultad. Señor, ahora entiendo. Su voz se quebró. No era mejor que ellos, solo era más dura. Las lágrimas cayeron sin control. Se quedó en silencio después de hablar. Ya no pidió, no exigió, no se comparó. Solo respiró, con el peso de todo lo que había comprendido. Por primera vez, su oración no buscaba mostrarse correcta, sino reconocer su verdad. Y en ese momento, algo dentro de ella empezó a romperse. La mañana llegó en silencio. Juanita despertó en el suelo donde había pasado la noche. Su cuerpo seguía débil, pero su mirada era distinta. Ya no había dureza, solo cansancio y una calma extraña. No entendía todo lo que estaba pasando, pero algo dentro de ella ya no se resistía como antes. Intentó levantarse con dificultad, apoyándose en la pared. Cada movimiento le costaba, pero lo hizo sin quejarse. Caminó lentamente hasta una silla y se sentó. Miró sus manos, ya no con orgullo, sino con humildad. Por primera vez reconocía que no tenía el control de todo, y eso la hizo guardar silencio. Un golpe suave en la puerta rompió el silencio. Juanita levantó la mirada, confundida. Nadie solía visitarla. Dudó unos segundos, pero el sonido se repitió, esta vez un poco más claro. Reunió fuerzas y caminó despacio hasta la puerta, sin saber qué encontraría al abrirla. Al abrir, encontró a Raúl de pie, con una bolsa en las manos. Su expresión era seria, pero no dura. Juanita se quedó inmóvil, sin palabras. No esperaba verlo ahí, no después de lo que había ocurrido. Raúl bajó ligeramente la mirada, como buscando las palabras correctas. «Supe que no estabas bien», dijo con voz tranquila. «Traje algo de comida, por si lo necesitas». Juanita sintió que el pecho se le apretaba. No era solo el gesto, era lo que representaba. La misma persona a la que había rechazado, ahora estaba allí, ayudándola sin reproche. No supo qué decir. Detrás de él, a unos pasos, estaba Rosa, apoyada con dificultad, pero presente. Su mirada era suave, sin rencor. Juanita la vio, y algo dentro de ella terminó de romperse. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Yo los juzgué. Sus palabras apenas salieron. Rosa se acercó despacio, con esa calma que siempre la había caracterizado. «Todos nos equivocamos, mija». Hizo una pausa breve. «Pero Dios no mira cuánto hablas con Él, sino cómo tratas a los que pone en tu camino». Juanita bajó la cabeza. No había defensa, solo verdad. Ese día, Juanita no volvió a ser la misma. No fue un cambio inmediato hacia la perfección, pero sí hacia la conciencia. Comenzó a ver a otros de manera distinta, ya no desde arriba, sino desde el mismo nivel. Entendió que su fe no estaba en sus palabras, sino en sus acciones. Esa noche volvió a arrodillarse, pero esta vez no repitió las mismas palabras. No hubo comparaciones, no hubo juicios, solo una oración sencilla. «Señor, enséñame a amar, como tú me amaste cuando no lo merecía». Su voz era baja, pero sincera, y por primera vez hubo paz real. Con el tiempo, Juanita empezó a ayudar a otros, incluso en silencio. Ya no buscaba sentirse mejor, solo hacer lo correcto, porque entendió algo que nunca había visto, que la verdadera fe no se demuestra en lo que dices cuando oras, sino en lo que haces cuando alguien te necesita. Y esa lección le cambió la vida. Familia, gracias por llegar hasta el final. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete porque vienen más historias que Dios está usando para transformar vidas. Y no olvides darle clic a las historias que están en tu pantalla, no te las puedes perder.